Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola amigos, yo sigo viajando en busca de nuevos conocimientos. ¿Vamos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golpe que me di! Ah, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Esto es una historieta. ¿Cómo salgo de acá? Yo no sé si podrás, porque para muchos es solo un entretenimiento y para otros es parte viva de la cultura. Combina lenguaje verbal y lenguaje icónico, o sea, texto e imagen, palabras y dibujos. Las historietas nacen en Estados Unidos en la última década del siglo XIX. Todo comienza allí, con The Yellow Kid de Richard Outcault, en 1896, conocido en nuestro país como El Pibe Amarillo. Ah, El Pibe Amarillo. Claro, el pibe amarillo que está ahí junto a Marcelo, que lo vemos en forma de historieta y le habla en forma de historieta y le dice que él fue el primero en combinar el discurso en secuencia de imágenes e integrar la palabra mediante logos o bocadillos. 1896 Comic Cats, piensa Marcelo, que estableció el nombre por el cual hoy es conocida mundialmente la historieta. Ah, esto lo sé. Historieta para nosotros. Cómic para los de habla inglesa y fumetti en Italia. Ahora bien, fumetti, ¿por qué? Significa humos, por la singular forma de encerrar los diálogos de los personajes. El uso de globos para textos se introdujo en Europa recién en 1908 con Le Pied Nickelé de Forton y no se generalizaría hasta después de la Primera Guerra Mundial con Sig et Peace en 1925 de Alain Saint-Laurent. Hasta entonces, la historieta europea colocaba el texto al pie de la viñeta. El conductor seguía pensando cómo salir de la historieta. El formato sábana de los diarios americanos permitiría historietas de una o media página. Luego se incorporaría el color. Poco después, con los suplementos dominicales de solo historietas, surgen series arriesgadas que exploran las posibilidades de colores saturados y nuevos esquemas de viñetas. Estas historietas son Little Nemo, publicada en 1905 de Winsor McCay, y Crazy Cat, en 1907, de George Harriman. Actualmente estas historietas se consideran clásicos. ¿Cómo hago para salir de esta ventana, ventanito, claraboya y seguir mi camino? Esa ventanita se llama viñeta y son los cuadros donde aparece el dibujo con el diálogo de las historietas. La ausencia del detalle, los tipos de trazo, el uso específico del color definen un estilo. Este puede inclinarse más hacia lo realista, lo caricaturesco o lo fantástico. ¿Y en nuestro país? ¿Cómo surgen las historietas? Mirá en la viñeta de al lado. En nuestro país, los primeros dibujos aparecen como publicidades en los medios gráficos de la época. En el siglo XIX era famoso El Mosquito, con caricaturas de políticos y personalidades conocidas. Las primeras historietas son las que aparecen en Caras y Caretas. En 1898 aparecen las tiras comerciales y los dibujos de Mayol y Cao. Pero las primeras historietas secuenciales y con personajes fijos son Viruta y Chicharrón y Goyo Sarrasqueta de 1912 y 1913 que aparecen también en Caras y Caretas. En la segunda década del siglo XX se publican las primeras series de historietas realizadas en la Argentina en los semanarios de actualidad,
que prosperarán en un país de economía floreciente, fuertes conflictos sociales y de amplia inmigración europea. En 1920, las historietas aparecen en la prensa diaria, a través del diario La Nación. Los lectores se quejaban porque pensaban que las historietas desmerecían la seriedad de la publicación. Pero la mejor producción de historietas aparece en el diario Crítica, gracias al interés que su director, Natalio Botana, tenía por ellas. Allí, en octubre de 1928, aparece la tira de Dante Quinterno, Aventuras de Don Gil Contento, en la cual un personaje secundario más tarde se transformaría en uno de los más famosos y queridos de nuestra historieta, el indio Paturuzú, que en 1931 tendrá su propia tira en el diario La Razón, y continuará así por décadas. En esos años aparece Villiquen, la primera revista infantil que alcanza una distribución en toda Hispanoamérica. En Estados Unidos, las historietas de aventuras son un furor. Tarzán en 1929 y El Príncipe Valiente definirían la nueva estética de las tiras de aventuras, magistrales y minuciosas. Entre 1930 y 1940 se multiplican y casi todos los diarios publican tiras y suplementos dominicales de historietas. En Europa, el cómic también tiene una buena aceptación, creándose tiras tan famosas como Las Aventuras de Tintín, creada por Hergé, o Los Pitufos, de Peillot, en Bélgica. En Francia se publica la revista Pilote, con autores como Goscinny y Uderzo, los creadores de Asterix y Obelix. Y en Italia aparecería ya en 1967 El Corto Maltés, de Hugo Pratt. Acá está Marcelo, ¿sí?, junto a El Corto Maltés. Marcelo se presenta, dice hola y le pregunta un poco sobre su autor, Hugo Pratt. Bueno, el Corto Maltés le habla que Hugo Pratt es italiano, que vivió muchos años en Buenos Aires en la época dorada de la historieta y que acá abajo hay una historieta que cuenta la historia de Pratt. Mira, voy a ver, dice Marcelo. Hugo Pratt nació el 15 de junio de 1927, en una localidad muy cercana a la ciudad italiana de Rimini, pero se consideraba veneciano al pasar su infancia en esta ciudad. En 1937 viaja a Etiopía con su madre a una colonia italiana en donde estaba trabajando su padre. Comienza así a conocer los cuentos y las historias de África. En 1945 Hugo Pratt comienza su carrera como dibujante en la revista Albo Uragano. Y durante 1949 su historieta Haz de Picas se publica en Argentina y Pratt es invitado a trabajar en nuestro país. Durante esos años permanece en América del Sur. Pratt atraviesa la Pampa, viaja al Brasil, se interna en el Amazonas y reúne un sinfín de aventuras que luego volcaría en sus historietas. En estos años, Pratt comienza a dibujar sus series más importantes hasta este momento: Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pike, de 1957. En esta misma época conoce a Héctor Germán Oesterheld, un guionista argentino importantísimo para la historia del cómic de nuestro país. Sus colaboraciones con Oesterheld representan un punto de inflexión dentro del estilo de dibujo de Pratt, que se alejó de los modelos norteamericanos y comenzó a desarrollar su propio estilo, tanto a nivel gráfico como narrativo. Bueno, acá está Marcelo con la boca abierta, muy sorprendido. Y le dice al corto que el recorrido que hizo Hugo Pratt realmente es muy notable y que quería conocer ahora la historia de Germán Oesterheld. Y el corto maltés le dice que, bueno, 2 páginas más allá hay una historieta de él muy conocida, que lo único que le puede advertir es que tenga cuidado con la nieve. ¿Con la nieve? Sí, con la nieve, le repite el corto maltés. En la historia de la historieta de nuestro país, un nombre que no puede dejar de mencionarse es el de Héctor Germán Oesterheld. Ahí viene el Eternauta. Y efectivamente aparece el Eternauta, Juan Salvo para todos, que le cuenta que Oesterheld era un geólogo, experto en ciencias naturales y escritor de cuentos infantiles. También le dice que a los 30 años de edad recibiría una solicitud que cambiaría la historia del cómic argentino: escribir historietas, sin jamás haber leído una en toda su vida. Notable, le dice Marcelo. ¿Y de qué se trata el Eternauta?, le vuelve a preguntar. Mi propia historia, le dice el Eternauta. Claro, su propia historia, le repite Marcelo. Una invasión alienígena ha arrasado a la población y para Juan Salvo y los suyos las únicas opciones serán primero la supervivencia y luego la guerra. En esta obra, Oesterheld, junto al dibujante Solano López, muestra a un individuo común y corriente que se ve arrastrado por los acontecimientos y la única solución es la lucha. De hombre a mito,
Oesterheld, como sus personajes, arrastrado hacia la aventura, permitió a los lectores ver mundos diferentes y abrirles las puertas a la imaginación. En su vida fue un hombre que vivió fiel a sus convicciones. Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado y desaparecido junto a sus hijas durante la última dictadura militar en 1977. Marcelo le dice, sin palabras, hasta la próxima, amigo. Adiós, le dice Marcelo. Bueno, Marcelo se retira y se encuentra con Vito Nervio, que le cuenta que otro grande de la historieta argentina es su creador, Alberto Breccia, considerado uno de los más importantes artistas que ha dado la historieta a nivel mundial. ¿Usted me la puede contar?, le pregunta Marcelo, a lo que Vito Nervio le dice, no, yo la presento nada más. Mire para abajo y podrá ver la historia completa. Alberto Breccia nació en Montevideo, Uruguay, el 15 de abril de 1919. A los 3 años su familia se radica en Argentina, en el barrio de Mataderos de Buenos Aires. Trabajó en un frigorífico y en 1938 hace su primer trabajo en una revista barrial de Mataderos, que se llamaba Acento, donde escribía artículos y dibujaba las tapas. En 1946 se incorpora a la editorial de Dante Quinterno y reemplazando a un dibujante realiza su primer éxito, Vito Nervio, con guión de Leonardo Waddell, serie en la que trabaja hasta 1959. También dibuja Club de Aventureros y numerosos unitarios. En 1957 ingresa a la editorial Frontera, convocado por Oesterheld. Realiza capítulos de Ernie Pike y la serie de Dr. Morgue, entre otras. En 1958 comienza a publicar para la editorial Hora Cero la serie Sherlock Time, con guión de Oesterheld, con quien también en 1962 producen una de las historietas más importantes de la historia, Mort Cinder. En ella, Breccia alcanza uno de los puntos expresivos más altos. En 1969, Oesterheld reescribe el guión del Eternauta para la revista Gente y le pide a Breccia que lo dibuje. Breccia encara el dibujo con un estilo decididamente experimental, algo que no es bien recibido por la publicación. Breccia se niega a la solicitud de modificar su estilo, lo que sumado al tono contestatario del guión, diferente a la primera versión, provoca el levantamiento de la serie, viéndose Oesterheld obligado a resumir el guión en pocos capítulos. Pero la versión completa fue un éxito en España y en Italia, a comienzos de los años 70, tanto que fue considerada una obra maestra y le abrió definitivamente las puertas de Europa a Breccia. En 1983, con guión de Juan Sasturain, realiza Perramus, que recibe el premio Amnesty Internacional, que por primera vez es otorgado a una historieta. En 1991 adapta Informes sobre ciegos y sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. A lo que Marcelo le pregunta cuál fue el aporte estético que Breccia hizo en la historieta. Y Vito le dice, me parece que la persona indicada para hablar de esto es su hija Patricia, que también es dibujante y una gran artista, le contesta. A lo que Marcelo le pregunta, ¿y dónde la puedo encontrar? Y Vito le dice, pasá 2 viñetas a la izquierda, 3 para arriba y 1 al costado. Ah, bueno, muchas gracias, le dijo Marcelo y se fue. Hola, Patricia, la hija de Alberto Breccia. La hija de Alberto. Ajá. ¿Y cuál es el aporte que hizo Alberto Breccia a la historieta argentina, el aporte estético? Bueno, mi viejo fue un innovador, un creador dentro de la historieta. Yo creo que el aporte estético que hizo fue sacar a la historieta de una cosa de marginalidad. Ajá. La historieta era para los kioscos, digamos, claro, ¿no? De cosa barrial. Y mi viejo fue un plástico. En realidad mi viejo era un plástico, era un pintor maravilloso. Y la búsqueda que él tenía de innovar con nuevas formas, y era una búsqueda personal. Claro. Y entonces eso fue fiel a sí mismo. Entonces, bueno, el aporte estético creo que es eso, es ver en cada cuadro de historieta una suerte de recorrida por un museo, ¿no? Bueno. Una cosa plástica muy linda. Y sobre la revista Fierro, ¿qué nos puedes contar? Hay 2 etapas de Fierro. Está la primera etapa que empezó en la década del 80, en el año 84 salió Fierro. Y yo creo que un poco consciente y un poco inconscientemente lo que quiso hacer Juan, junto con Andrés Cassioli, que en ese momento era el dueño de la revista Humor, fue unir un poco como en una suerte de rompecabezas esa identidad nacional que había sido rota por tantos años de dictadura militar. Claro. Entonces se empezaron a contar historias muy nuestras, muy criollas, muy argentinas. Otra manera de narrar y otra manera de contar, claro, y otra manera de dibujar también. ¿Y la segunda etapa? Yo creo que es más durita, digamos, porque el país es otro,
las urgencias son otras del país y bueno, y los tiempos han cambiado. Claro. Este país no es el mismo de la década del 80. Claro. ¿Y sobre tu trabajo? Bueno, yo dibujo hace bastante, también empecé en Fierro, empecé en Superhumor, cuando también Sasturain era jefe de redacción. Hacíamos una historieta que se llamaba Sol de Noche, con guiones de Guillermo Sacomano. Y ahí empecé haciendo historieta y luego seguí en Fierro con la vuelta de Sol de Noche un poco más grande y después con guiones míos en una serie que se llamaba Sin Novedad en el Frente. Y ahora estoy laburando para Italia hace muchos años y para la editorial Eura. Y ahora también nuevamente en la vuelta de esta Fierro un poco más durita, pero bueno. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias ahora me a tengo vos. que ir a averiguar qué es el manga. Estoy en eso. Bueno, muy bien, suerte. En los años 60 y 70, el éxodo masivo de los dibujantes y los problemas económicos y políticos del país llevaron a la decadencia y fin de la época de oro de la historieta argentina. Durante los años 80 comienza un recambio generacional en el mundo de la historieta. Poco a poco irá dejando de ser un producto popular en Argentina y en Europa para convertirse en un medio minoritario, salvo en Estados Unidos y en Japón. Manga. ¿Qué es? Ahí abajo hay una breve historieta. Fíjate. ¡Qué bueno! Me gustaría hablar con alguien que sepa sobre el manga. Lo podés encontrar a Ricardo Liniers, que es dibujante de historietas y creo que te puede ayudar. Bueno, voy. ¿Cómo andas? Un gusto, permiso. Pasé. Tengo una pregunta. ¿Qué es el manga? El manga es la historieta, en verdad es como la traducción al japonés de la palabra historieta. Ajá. Y lo que pasa es que en Japón hacen una cantidad de... es como una especie de industria gigantesca, con un montón de lectores. Ajá. Que en comparación con lo que puede llegar a ser acá es como absurdo. Y muy popular, ¿no? Lo lee, acá la historieta por ahí lo lee gente más joven y qué sé yo, pero en Japón leen historietas los abuelos, los tíos. Ah, mira. ¿Y de qué época? ¿Cuándo comienza el manga? Y en verdad como historieta empezó medio de la mano de un señor que se llamaba Osamu Tezuka, que era como el Walt Disney japonés del manga, que es el inventor de Astro Boy y ese tipo de dibujitos. Y eso empezó medio en la década del 50 y el 60 empezó como a explotar y el 70 y sigue explotando y como los japoneses son muchos, hacen de a mucho manga. ¿Y cuál es el estilo del manga? Y el manga, la principal diferencia que hay con los libros que hay acá es que se imprime todo para atrás, porque el japonés se lee de atrás para adelante, ¿no? Y de derecha a izquierda. Entonces lo que acá es la tapa, allá es la contratapa y viceversa, y cuando lo tienen que publicar en español, tienen que rotar todas las imágenes para la traducción. Así que eso es como una diferencia, pero de lenguaje. Y otra de lo más representativo del manga es como la velocidad y es como una especie de historieta con mucha velocidad y con mucho vértigo, ¿no? Entonces se trazan muchas rayitas y cosas de acción y se lee casi como un dibujito animado de Robotech y ese tipo de cosas que veíamos de niños. Las historietas en la Argentina, ¿cómo son en la actualidad? Y hay de todo, la verdad es que en todo el mundo hay como una especie de pequeño boom de la historieta, que en Argentina todavía no terminó de prender, pero sí hay mucho y se ve mucho artista joven que con las nuevas tecnologías y eso empiezan a hacer blogs y empiezan a hacer fotologs y empiezan en vez de tener que imprimir sus historietas y desarrollarlas ahí, las hacen en internet, que la verdad que como sostén es muy interesante y van a salir de ahí, yo creo que los dibujantes de historietas, cuando nosotros seamos viejos. Y tengo una pregunta, ¿vos qué haces? ¿Dibujás? ¿Escribís tus historias? ¿Cómo es? Sí, yo publico todos los días en Diario de la Nación una historieta que es diaria y que es una cantidad enorme de personajes que entran y salen de la historieta. Y es una especie de historieta medio rara, pero... ¿Cómo se llama? Macanudo. Una historieta macanuda. Una macanuda.
Así que, y eso más otras cosas, la verdad es que todo tipo de trabajos, hice tapas de discos. Ah, mira qué bueno, ¿de qué disco? Hice una tapa de disco de Kevin Johansen, que es un amigo de la casa, Sí. y de Calamaro, el último disco. Ah, mira qué bueno. Varias cositas. Ah, el último de... La lengua popular. Sí, lo he visto, está buenísimo. Bueno, me tengo que retirar porque allá hay un insecto y yo soy medio alérgico. Ahora vengo, o me voy y no vuelvo. Hasta luego. Ahora Marcelo se encuentra con un personaje amarillo y se pregunta, ¿será un pájaro o qué? Este personaje le responde, bueno, no soy un pájaro, no tengo alas, pero puedo volar si quiero. ¿No me reconoce? Soy Clemente, le dice. Mi creador se llama Carlos Loiseau, mejor conocido como Caloi. Ahora que me dice su nombre, me acuerdo. ¿Y qué me puede contar sobre Caloi?, le pregunta. Y Clemente lo manda a leer la historieta que está al lado, por supuesto. Caloi nació en Salta en 1948. Desde sus comienzos en la revista Tía Vicenta en 1966 hasta el presente publicó en distintos medios. A partir de 1968 es dibujante del diario Clarín y desde hace varios años colaborador de la revista Viva. Su personaje, Clemente, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y llevado a la televisión. Clemente nace en el año 1973. En sus principios acompañaba a Bartolo, el motorman de un tranvía. Después, Clemente crecería. Perdería el pico, pero no las mañas. Se haría más adulto y solo de vez en cuando volvería a visitar los zócalos de la nostalgia barrial. Caloi es el creador y conductor del programa televisivo Caloi en su tinta, dedicado a la divulgación de cortometrajes de animación, historietas y artes plásticas en general. Bueno, nuevamente aquí con Clemente, Marcelo le pregunta, uy, lo que está ahí arriba, ¿no es Mafalda? Sí, claro, le dice Clemente, es Mafalda. Permiso, la voy a saludar, le dice Marcelo amablemente y salta. Hola, Mafalda. Tengo que confesarte que soy un gran admirador tuyo. Sé por Quino, mi autor, que simbolizó algunas generaciones de argentinos, le dice Mafalda. Claro, es cierto, le dice Marcelo, y también son las representantes de una parte del dilema intelectual, subjetivo y social que enfrentamos los seres humanos, le dice Marcelo complicado. ¿Qué responsabilidad tan grande?, le responde Mafalda, y Marcelo le dice, ¿y de Quino, su autor? ¿Qué nos puede contar? Y acá a la izquierda hay una linda historieta que cuenta su historia, le responde Mafalda. Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, es un maestro de las tiras de prensa. En los 10 años que dibujó Mafalda desarrolló un estilo y una maestría narrativa difícilmente superables. Quino es sobre todo un observador de su tiempo y de la naturaleza humana. En sus 44 años de profesional hace un análisis crítico del mundo en que vive y a través de sus historias y sus personajes de todo lo bueno y lo malo que tienen las personas. Dentro de su larga producción de humor gráfico, Quino demuestra una imaginación sin límites y un sentido del humor que raya en lo absurdo y lo surrealista. El humor de Quino es típicamente ácido, ahondando con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana, sin límites de clase. No duda así en usar sus viñetas para enviar mensajes de contenido social a sus lectores. Otro recurso típico es la reducción al absurdo de situaciones conocidas. Con frecuencia los chistes buscan la sonrisa como medio de enfrentarse a la cruda realidad. Marcelo exclama, ¡qué maestro, Quino! Y Mafalda le dice, mira, ahí arriba lo tenés a Inodoro Pereira. Inodoro. Me voy a ir a visitar a Inodoro. Adiós. Hola, Inodoro, mucho gusto, le dice Marcelo. Inodoro dice, ¿cómo anda? Bien, gracias, le responde. ¿No podríamos hablar un poquito más sobre usted, sobre su autor? Mire, yo soy un solitario gaucho de la Pampa Argentina, hombre de mal genio y mucha picardía criolla. ¿Y de su creador de qué nos puede contar? Bueno, mi creador fue Roberto Fontana Rosa y acá al lado tiene una historieta que le cuenta su historia. Mire. Inodoro apareció por primera vez a fines de 1972 en la revista Hortensia de Córdoba. La historieta era originalmente una parodia en la que se exageraban los giros lingüísticos y los estereotipos. En toda esta época, Inodoro se convertiría en anfitrión pampeano de diversos y extraños visitantes. Su inseparable acompañante es su perro Mendieta, quien, según relató una vez, en realidad era un cristiano emperrado por un inoportuno eclipse. Luego pasó por las revistas Mengano y 7 Días, con aventuras por entregas, donde Mendieta ganará letra y estatura de coprotagonista.
Ahí crece la peripecia en episodios de largo desarrollo y falso suspenso de folletín, con el héroe siempre en busca de nuevas aventuras. Finalmente, en 1976, Inodoro se instala junto a su compañera Eulogia Tapia y el Mendieta en el diario Clarín, donde vuelven a hacer historietas unitarias, alejándose progresivamente del vértigo aventurero y con el incremento de una esgrima verbal mayor, sutil y sin pausa. Ahora sabemos que a lo largo del siglo XX la historieta creció y cambió con el avance de los medios gráficos y también de otras disciplinas artísticas como el cine y la literatura. Muchas películas se basan en historietas, como Superman, X-Men y también nuestra historieta, Paturcito. Hay para todos los gustos y todas las edades. Porque las historietas no solo hablan de mundos imaginarios, sino también de una realidad cotidiana, propia de nuestro entorno. Nos enseñan sobre el respeto de otras culturas como el corto maltés o la confianza de luchar contra la opresión como en El Eternauta. Hasta la próxima. Bueno, y ahí Marcelo se queda congelado, se despide de todos y todos le dicen chao, hasta pronto, buena suerte, adiós, gracias.